Este tutorial es la continuación del vídeo anterior donde les mostré cómo hacer esmerilado casero para decorar frascos de vidrio. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este vídeo les voy a mostrar dos ideas creativas para decorar frascos de vidrio con diferentes materiales. Estos son los que utilicé para la primera idea. En la descripción del vídeo y en el primer comentario les dejo el enlace al vídeo tutorial de cómo hice la parte del esmerilado. Ahora vamos a terminar de hacer la decoración. Lo primero que voy a hacer con una cuerda de hilo de algodón es enrollarla por toda la parte de arriba del frasco, es decir, donde está la rosca. Para eso tan solo ponemos un puntito de pegamento y vamos enrollando así hasta cubrir toda esa zona. Puedes utilizar pegamento o cola blanca, lo que se llama cola de carpintero, o con cualquier otro tipo de pegamento con el que les guste trabajar. Quiero aprovechar este momento para invitarles también a que visiten mi blog crearyreciclar.com. Ahí pueden ver con más lujo de detalles los materiales, el paso a paso y toda la información de cada una de mis creaciones y muchísima información adicional. Como pueden ver, una vez que le damos la primera vuelta con el hilo, con la cuerda, pues le damos una segunda vuelta por encima para que quede como más grueso, ¿no? Como más tupido. Si tú prefieres en esta parte puedes utilizar cualquier otro tipo de hilo o cuerda, por ejemplo la cuerda de yute. Ahora vamos a decorar todo lo que es el frasco, pero solamente donde está la parte esmerilada. Voy a utilizar estas piezas que son como detalles decorativos en forma de estrella en color dorado. Voy a pegar cada una de estas estrellitas de forma aleatoria hasta cubrir más o menos toda la superficie. Además de mostrarte estas dos ideas de cómo decorar los frascos de vidrio, al final del vídeo te muestro ideas de para qué podemos utilizar este tipo de frascos decorativos. Aunque si se les ocurre cualquier otra idea, me lo dejan en un comentario. Me encanta cómo se ve. Si quieres lo puedes dejar así o lo puedes continuar decorando con otros detalles. Como por ejemplo en el borde de la estrella, si quieres le puedes poner un poquito de pegamento y purpurina dorada. Y esta parte de la cuerda la puedes dejar así en color blanco, pero yo la voy a pintar con esta pintura metalizada. Me gusta este color porque es como si fuera un dorado pero bastante más oscuro. Le vamos a dar primero una mano de pintura, lo dejamos secar bien y luego le podemos dar una segunda mano si hace falta. Si prefieres también esta parte la puedes pintar así con toda la pintura o simplemente darle unos brochazos como con la pintura seca como para darle otro efecto. Otra opción sería que utilizaras ya una cuerda metalizada, puede ser plateada, dorada, fina, más gruesa, en fin, así no tendrías que pintar la cuerda. Yo simplemente les muestro las opciones y luego ya ustedes dependiendo del material que consigan para decorar. Luego ya les voy a mostrar entonces para qué podemos utilizar este tipo de frasco decorado. A mí me parece que se ve bellísimo y tiene muchísimas funciones, como una linda decoración navideña o para poner también en la mesa. También si prefieres puedes utilizar frascos un poquito más grandes, un poquito más pequeños, más estrechos, más alargados o ponerle otro diseño como por ejemplo este que hice yo en forma de corazón. La técnica del esmerilado es la misma. Lo que voy a cambiar es el material con el que lo voy a decorar. Por ejemplo con este hilo de lana en color rosa. Voy a empezar a forrar el frasco por la parte de abajo, porque quiero hacer con el mismo hilo de lana como la base. Si tú prefieres puedes utilizar un hilo de otro color o una cuerda más gruesa. Si prefieres también lo puedes hacer con yute, que quedaría precioso.
Esta tan solo es una idea sencilla para que vean que también se pueden hacer adornos navideños de otros colores, por ejemplo con esta lana rosada o con lanas de cualquier otro color, o si prefieren lo pueden hacer con el tradicional rojo o verde. Yo también me lo puedo imaginar para que sea como combinación, ¿no? A juego con el otro bote, con el que tiene la forma de estrella. Me lo imagino haciendo lo mismo, pero con un hilo o un cordón grueso también que sea dorado, porque así podríamos decorar varios frascos de cristal, pero cada uno tendría una forma o un diseño diferente y nos quedaría una preciosa decoración navideña. Una vez que ya cubrimos toda la parte de abajo, seguimos pegando la lana de forma que empezamos a cubrir un poco por los lados del frasco hasta llegar a la punta del corazón. Justo en la punta del corazón empezamos a poner pegamento por todo el borde de la silueta del corazón para pasar el hilo por el borde hasta terminar donde empezamos, en la punta inferior del corazón. ¿A que se ve hermoso? Bueno, a mí me encanta. Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de la rosca. Lo vamos a enrollar en la parte superior del bote, pasándolo por lo menos 2 veces para cubrir bien toda esa zona. Escríbeme un comentario si lo decorarías de una forma diferente, si utilizarías otro tipo de materiales. Si preferirías decorarlo, por ejemplo, de un color distinto porque te parece que el rosa no es un color para la Navidad. Quizás esta idea te parece más bien para regalar, por ejemplo, el Día de los Enamorados, el Día de la Madre, o como regalitos o recuerditos, por ejemplo, de una fiesta. O incluso también se pueden utilizar como centros de mesa. Esta parte la voy a dejar así. Por aquí no voy a poner ningún otro tipo de detalle decorativo. Si tú prefieres, le puedes poner cualquier cosa que le quieras poner, como detallitos, piedritas, lentejuelas, purpurina. Bueno, ya les mostré cómo decorar estos 2 frascos de vidrio. Ahora les puedo mostrar algunas ideas de para qué los podemos utilizar. Los podemos llenar, por ejemplo, de bombones de chocolate para ofrecer a los invitados en Navidad. O hacer un precioso adorno, por ejemplo utilizando estas bolitas de hidrogel y unas luces LED pequeñitas con las que podemos crear una decoración espectacular. Una vez que ponemos las luces y llenamos hasta arriba de las bolitas de gel, fíjate qué hermoso se ve. Lo bueno de estas luces es que podemos decorar también, por ejemplo, la parte de afuera de nuestra casa, en patios o terrazas, en el jardín. A mí me parece que se ve bellísimo. Escríbeme en un comentario si te gustó esta opción. Si no tienen estas bolitas de hidrogel, también les puedes poner unas piedritas de cristal, por ejemplo. Vamos a ver ahora el otro frasco. Lo podemos también rellenar, por ejemplo, de bombones, utilizarlo como una decoración, simplemente rellenándolo de perlas, de piedras. También lo podemos utilizar como un florero, un centro de mesa, como joyero o para guardar lo que quieras. Este tipo de manualidades son perfectas para decorar tu casa, para vender o regalar. Son muy fáciles de hacer y como ves se necesitan muy poquitos materiales. Bueno corazones, espero que les hayan gustado estas 2 ideas y sobre todo que se animen a hacerlas. Y ya saben que su apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo regálame un me gusta, escríbeme un comentario, compártele el vídeo a tus amigos por las redes sociales y no te olvides de visitar mi blog crearyreciclar.com.
Allí encontrarás todas estas ideas de manualidades con reciclaje creativo y muchísima información adicional que estoy segura te servirá de ayuda. Y para que no te pierdas ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, así YouTube te mandará una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. También quiero aprovechar para mandar un saludo a todos mis seguidores y darle la bienvenida a los nuevos. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Así la familia de Crear y Reciclar será cada vez más grande. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!